Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Y continuamos con el estudio de por verso de Mateo y nos quedamos en Mateo 1:8. Súper interesante el nacimiento de Yeshua. Vimos los reyes, dice que reyes magos, vaya, eran magistrados. Pero bueno, aquí continuamos nos quedamos en leer Mateo 1:8. El señor Herodes andaba muy mortificado, ¿verdad? Bueno, dice 1:8. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Está diciendo Herodes a estos magistrados, ¿no? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Bueno, esto en el estudio anterior vimos cómo esta invención de los Reyes Magos, pues yo no sé dónde lo sacaron, ¿verdad? Como dice por ahí Joseph, eh, hay monje encerrado, pero aquí se desmantela totalmente esa tradición falsa, esa tradición que nos presentan las tarjetas de Navidad, del nacimiento donde se ven los tres Reyes Magos y donde está el bebé en un pesebre, ¿sí? Y eso, bueno, pues las escrituras lo desmienten, ¿sale? Donde dicen que los reyes llegaron ahí donde estaba el niño. El hecho de que Herodes haya mandado matar a todos los niños menores de 2 años implica un periodo muy largo, ¿sí? Un periodo largo en el que todo esto acontece, y que cuando llegan los magistrados, la escritura dice que era un niño, no que era un bebé. ¿Te fijas? Mateo 1:10 dice: al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Hay que recordar que esos magistrados de Oriente, gente que conocía las escrituras, que conocía las profecías, estaban reconociendo que él era el descendiente de David, el descendiente que había de reinar. Aquí vemos a unas ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban cumpliendo una profecía de Isaías, que habían de traer sus riquezas de lejana tierra, y le ofrecen oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza, ¿sí? Representa que Yeshua era un rey. El incienso son una especie de hierbas que al quemarse sale como un perfume. En el templo de Jerusalén había una especie de estufas pequeñas con carbones en donde se quemaban estas hierbas y salía humo con olor a perfume, un olor grato. Este perfume simboliza las oraciones, ¿sí? En el libro de Apocalipsis se describe que el incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. Lo que significa que cuando Dios ve que hay gente que está orando, es como si Dios estuviera oliendo perfume. De manera que el pueblo de Dios, de Elohim, tiene que orar para ser agradable a Elohim. ¿Sale? Los sacerdotes del templo en Jerusalén tenían como orden estar quemando incienso todo el tiempo, para que el tabernáculo siempre estuviera oliendo agradable, y que eso fuera un símbolo de las oraciones. La razón por la que ofrecieron el incienso a Yeshua fue por la principal función de Yeshua como sumo sacerdote, que era la oración. Entonces ellos ya sabían que Yeshua todo el tiempo se iba a pasar orando. Si algo caracterizó la vida de Yeshua es que siempre estaba orando, y sus oraciones siempre fueron por todos nosotros. Así que él es el sacerdote que está intercediendo delante de Elohim por todos nosotros. Así que estos magistrados conocen eso, y por eso le regalan incienso. Y por último,
de la mirra, que era una planta que se utilizaba para embalsamar los cuerpos, para que no se descompusieran. En aquella época se preparaban los cuerpos como si fueran momias y se les ungía a todo el cuerpo con mirra. Se les ponían vendas y las vendas se endurecían y se ponían como una estatua. Así que los magistrados, al llevarle mirra, entendieron que ese cuerpo había de morir para traer de vuelta todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ya sabemos que el incienso era ofrecido por su grato olor que representa la oración, ¿sale? Porque Yeshua iba a ser el sacerdote, el sumo sacerdote, iba a estar a cargo de la oración. Y el oro pues representa la realeza, representa a Yeshua como rey, y la mirra porque ellos sabían que Yeshua iba a morir, iba a dejar este cuerpo mortal para traer a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Bueno, Mateo 1:12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Yosef y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Yeshua tenía que ir a Egipto porque Herodes lo estaba buscando para matarlo, ¿sí? Pero bueno, pues hay otra razón por la que tuvo que ir a Egipto. En la tradición judía se enseña que va a haber dos Mesías: un Mesías sufriente, el llamado Mesías Ben Yosef, y otro Mesías triunfante llamado Mesías Ben David. El primero es en relación a que su función va a ser muy similar a la de Yosef el soñador. El segundo, el Mesías Ben David, que es quien va a reinar como David. ¿Sí? Hay que acordarnos que cuando a Yosef lo nombraron primogénito, sus hermanos lo vendieron y se lo llevaron a Egipto, en donde se engrandece y se hace muy famoso. Yosef representa a Israel porque es exactamente lo que el pueblo de Israel habría de hacer. Es decir, se le ha llevado al exilio, en donde habría de multiplicarse y después regresaría a la tierra. El libro de Génesis termina con la muerte de Yosef, y al inicio de Éxodo se nos dice que Moisés lleva los huesos de Yosef, que Moisés lleva los huesos de Yosef cuando salió de Egipto rumbo a la tierra prometida. De la misma manera que nos llevará al Israel entre las naciones Moisés a la tierra prometida a través de sus mandamientos. Así es que si quieres regresar a la tierra prometida, tienes que obedecer a Moisés, es decir, a los mandamientos de Elohim. Y actualmente la cabeza de Israel, en quien se cumplen todas las profecías, es Yeshua. Es por eso que Yeshua tiene que ser un símbolo exacto de Israel. Por eso es que Yeshua tiene que ser llevado a Egipto, y por eso es que Mateo le aplica esta profecía de Oseas a Yeshua. Oseas 11:1: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. La profecía habla de Israel cuando se encontraba en Egipto, y se refiere como muchacho porque era un pueblo muy pequeño. Solo entraron 70 personas descendientes de Jacob. Recordemos que 70 representa al número de naciones en la tierra, como vemos en Génesis, que habla de 70 naciones. Esas 70 personas son como las semillas de todas las naciones de la tierra. Y la profecía se refiere a que cuando Israel era pequeño, Elohim lo amó y de Egipto lo llamó. Y toda la profecía de Oseas se trata de Israel siendo llevado al exilio, a la dispersión. Y con el tiempo Elohim los recogería entre las naciones. De manera que así como Elohim introdujo a 70 personas en Egipto, y después saca a una gran multitud de todas las clases de gentes, no solo sacó a los descendientes de Israel 400 años después. Esas 70 personas se convirtieron en alrededor de 3 millones de personas después de 400 años.
Y cuando salieron de Egipto, también salieron con ellos una multitud de toda clase de gentes, extranjeros. Así que de la misma manera, ahora Israel fue llevado a las naciones, y ahí las naciones se convirtieron en huesos secos. Y de entre las naciones ahora el Señor va a llamar de nuevo a sus hijos a Israel. Entonces en este caso se llamará Yeshua Egipto. Así que recuerden que Yeshua es el símbolo de Israel y también es el símbolo de todos los muertos en nuestros pecados, que un día haremos de regresar a la tierra prometida. Es muy importante que entendamos esta profecía para que entendamos la razón de la salida de Yeshua a Egipto, para que entendamos la matanza de los niños por parte de Herodes, porque todo eso tiene un gran significado. ¿Sí? Mateo 1:16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Algo similar, ¿te acuerdas?, pasó con Faraón. De hecho, vamos haciendo el estudio verso por verso también de Éxodo, y estamos haciendo el estudio relacionado. ¿Sí te acuerdas que Faraón tenía miedo a que el pueblo creciera? ¿Sí? Entonces van a matar a todos los varones. Y bueno, pues también Herodes tenía miedo. Quiso matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Mateo 1:17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá. Ramá es el lugar donde actualmente aún se encuentra el sepulcro de Raquel, la mamá de José. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Una esposa se llamó Raquel, la otra se llamó Lea. Y 2 concubinas de Lea nacieron 10 hijos, de donde vienen las tribus de Israel. Y de Raquel nacieron 2 hijos, el primero Joseph y el más pequeño, que incluso cuando nació se murió Raquel. Este segundo hijo se llamó Benjamín. Raquel se murió en Ramá, muy cerca de Belén. ¿Sale? Mateo 1:8, 18 dice: grande lamentación lloró y gemido Raquel. Grande lamentación lloró y gemido Raquel, que lloró a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que Jeremías cita esta profecía? Y después Mateo también la cita. Jeremías vivió en el tiempo de la destrucción del primer templo en Jerusalén, en el año 586 a.C. Y sin embargo, Raquel vivió alrededor de 1500 años antes de que Jeremías naciera. Entonces, ¿por qué Jeremías cita en su profecía a Raquel llorando por sus hijos? Vemos lo que dice la profecía. Recordemos que Jeremías fue enviado a los judíos. Así que veamos lo que le tocó ver a este profeta, ya que los israelitas del norte ya habían sido llevados al exilio. Y Jeremías fue enviado para exhortar al pueblo de Judá de que se arrepintieran, porque ya se habían alejado de Elohim, ya se habían alejado de las leyes. Y les dice que si no se arrepienten, Elohim se los iba a llevar al exilio. Y no se arrepienten. Así que las profecías de Jeremías se cumplieron. Llegó Babilonia y arrasó con Judá y se los llevó al exilio. Así que Jeremías fue testigo presencial de la destrucción de Judá, de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo. Jeremías vio con sus propios ojos el cumplimiento de su profecía. Vio cómo la gente de la nobleza de Jerusalén, la gente de posición acomodada, era llevada a Babilonia como esclavos, caminando hasta Babilonia. Entonces, forzosamente en el camino a Babilonia tenían que pasar por Belén y tenían que pasar por el sepulcro de Raquel. Todo este grupo de esclavos tenían que pasar por Ramá. Toda la crema innata de Judá pasó por la tumba de Raquel. Entonces Jeremías escribe su profecía con poesía, y a la hora de escribir con poesía, alegóricamente refiere que Raquel
al ver que sus hijos van pasando como esclavos, debe estar llorando en su tumba. Porque Elohim había profetizado acerca de Judá, si le obedecían, que sería una nación santa, que serían una nación de ejemplo para todas las naciones, que estarían por cabeza y no por cola, y que serían lo mejor del mundo. Y de repente son unos esclavos, y son unos esclavos por haber desobedecido la Torah. Aquí está la profecía, Jeremías 31:15. Así ha dicho el Eterno: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El profeta está hablando de manera poética, una manera de consolar a una mamá si ve que sus hijos son llevados como esclavos. Y aquí está la grandeza de esta profecía. Consideremos que Raquel, si ya estaba muerta, entonces ya estaba en los cielos, de manera que al ver que sus hijos eran llevados como esclavos, podemos entender que sí está llorando, que sí está lamentando así, pues tal, como tal. Y bueno, el Señor por medio del profeta le dice lo siguiente, Jeremías 31:16. Así ha dicho el Eterno: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Esto es muy alentador, nos da esperanza. A nosotros los papás, cuando lloramos por los hijos, cuando los padres sufren, se lamentan por sus hijos, y Elohim escucha esa oración porque Él te dice: no te preocupes, salario hay. Es decir, que Elohim va a compensar lo que estás haciendo por el sufrimiento de tus hijos. Y aquí dice cuál es el salario. Jeremías 31 dice el Eterno: y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Eterno, y los hijos volverán a su propia tierra. Como lo decíamos, los que fueron llevados cautivos en la época de Jeremías fue Judá. Sin embargo, en el versículo 18, de repente se introduce también el tema de Efraín. Efraín no es Judá, Efraín son las 10 tribus. Entonces veamos cómo es la conexión con Yeshua. Si Jeremías 31, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito, toro rebelde. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Eterno mi Dios. Cuando Efraín se ve que está todo castigado, todo fregado, su clamor es: Señor, conviérteme. Efraín reconoce su naturaleza rebelde y reconoce que lo único que puede salvarle es que Elohim le convierta, y que si Elohim le cambia el corazón y le cambia la vida, entonces será convertido. Jeremías 31:19, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo. Jacob fue herido de su muslo, y recordemos que el problema de Jacob fue pretender ser lo que no era. Efraín estaba llamando a ser el primogénito, a estar con Elohim, y siempre quería ser extranjero, siempre quería estar fuera de rebelde, y llegó el momento en que se desconyuntó su muslo y finalmente tomó la decisión de ser lo que Elohim le indicó que debía ser. Entendió que debió o que debía cumplir el propósito para el cual Elohim lo creó. Jeremías 31, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Una vez que Efraín reconoce la afrenta de su pecado y que clama para que Elohim lo convierta, veamos cuál es la reacción de Dios. Jeremías 31:20. No es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Eterno. Elohim ve que Efraín ya se arrepintió, que le ha ido muy mal entre las naciones, se apartó de Elohim, pero cuando se arrepintió se conmovió su corazón. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos que disciplinar a nuestros hijos una y otra vez? Porque sabemos que pues tenemos que hacerlo. Así que cuando Elohim ve el arrepentimiento de su primogénito,
El Señor se deleita por el arrepentimiento de su Hijo y es cuando muestra su misericordia. Jeremías 31:21 establece señales, ponte majanos altos, columnas de piedra. Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Elohim y Raquel ven a sus hijos que van al exilio de Babilonia. Lo que les dice a sus hijos es que en el camino a Babilonia pongan señales para que sepan después cómo regresar. Le pregunta lo siguiente, Jeremías 31:22, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque el Eterno creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. En una boda hebrea vemos que la mujer rodea al varón 7 veces. Esto simboliza que está siendo completado en ese momento. Así que en ese contexto la Virgen y esposa de Elohim es representada por el pueblo de Israel, que se está yendo a Babilonia por su pecado, por su rebelión. Se está yendo como una mujer infiel, pero el Señor dice que hará una cosa nueva. ¿Sí? Un día la va a traer de regreso y volverá a rodear al varón. Jeremías 31:23, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos. El Eterno te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, y habitará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño, porque satisfaré el alma cansada y saciaré toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Y aquí vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Por esto podemos entender la visión que tuvo Pedro, en donde vio el lienzo que trae animales inmundos, ya que animal es una forma simbólica de referirse a los extranjeros de las naciones, a los gentiles. Entonces lo que estamos viendo en la profecía es que la semilla de Israel se iba a mezclar con gentiles, con animales, que es una referencia a gentiles, y la razón por la que se les llama animales es porque como no tienen leyes, no tienen instrucciones, simplemente se guían por su instinto, comportándose como animales. Jeremías 31:28 dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Eterno. En aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí está el fundamento para el nuevo pacto. Se hace mucho alarde en la teología cristiana de que estamos en el nuevo pacto, y que porque estamos en el nuevo pacto ya no hay que obedecer al antiguo pacto. Se hace mucho énfasis en eso. Pero veamos que esta es la base para el nuevo pacto y veamos con quién se ha hecho el nuevo pacto. Si la iglesia cristiana hace tanto alarde de que el nuevo pacto es para la iglesia cristiana, pues vemos que eso está sacado fuera de contexto, porque de acuerdo a lo que dicen las escrituras, vemos que Elohim va a hacer el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, de acuerdo al versículo 31 que vimos hace ratito. El nuevo pacto no es con los gentiles, el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y en qué va a consistir ese pacto? Veamos la profecía. Veamos. Jeremías 31:32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces hubo un error en el primer pacto, el cual fue celebrado en el monte Sinai, después de que Elohim sacó a su pueblo de Egipto y le dio sus leyes. De modo que el compromiso que adquirió Israel fue ser luz a las naciones. Israel tenía el compromiso de ir y enseñar a las naciones las leyes de Elohim. El error consistió en que Israel no cumplió con su compromiso. ¿Sí? De manera que el primer pacto no fue malo o erróneo, sino que los destinatarios no lo cumplieron. Así que después Elohim dispuso empezar de nuevo con un solo hombre que cumpliera al pie de la letra todo lo que Israel debía haber cumplido. Yeshua, nuestro rabí, es la recreación de Israel. De manera que Yeshua tuvo que seguir los pasos de Israel. Por eso tuvo que haber sido llevado a Egipto, en donde permanecerían un tiempo, y cuando Israel en Egipto se empezó a engrandecer, enviaron a matar a todos los niños. Así que en Yeshua se cumple lo mismo con Herodes. Hay una matanza de niños. Todo esto tiene el propósito de que en los últimos tiempos, si Israel no cumplió la profecía de ser luz a las naciones y venir a la tierra, quien sí lo va a lograr es Yeshua. Lo que vimos en el contexto de Jeremías acerca de Raquel, en el sentido de que Elohim traería de vuelta a sus hijos, quien sí va a lograr consolar a Raquel, que llora por sus hijos y no pudo ser consolada, es Yeshua. La esperanza de Raquel está en todos nosotros y en todos aquellos que lo logran a la tierra del enemigo, a fin de que Raquel sea consolada. Y dejamos este estudio el día de hoy. El siguiente, esta es la segunda parte. La tercera parte empezamos con Mateo 1:19. Esto está cada vez más interesante. Entonces, que el Padre Celestial les bendiga por los méritos y por el nombre de su Santo Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.